Ahora sí, se estaba contando de que vamos a retomar lo que habíamos comenzado la última clase, entiendo el 25 de octubre, que mi señora ya está por mandar ese video y también los apuntes. Habíamos comenzado con los elementos materiales de la liturgia y habíamos mencionado dos. Uno que tenía que ver con el lugar donde se reúnen los cristianos, ¿cierto? Que es el templo. Y habíamos mencionado también el altar, ¿cierto? Entonces voy a partir haciendo un breve resumen, cortito, sí, no tan largo, porque la idea es resumir, no ampliar más de lo que se tiene. Así que voy a compartir con ustedes la presentación. Entonces, ¿dónde está compartir? Acá está, compartir. Sí, estamos ahí. Y se me faltan cosas. Ahí sí. Entonces, habíamos comenzado con los elementos tangibles, digamos, de la liturgia, porque la liturgia una, es una acción primeramente espiritual, pero que involucra todo nuestro ser, involucra también nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso que el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de la iglesia de Tesalónica, cuya carta se llama Carta a los Tesalonicenses, lo que enfatiza el apóstol es lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y cuando dice que sean santificados por completo, y dice, y todo vuestro ser, y menciona todo el ser, menciona desde lo más interno a lo más externo. Todo vuestro ser, espíritu, que es la parte más profunda de nuestro ser, el alma, la que viene a continuación, y dice, y cuerpo, que sería la parte tangible. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que por lo tanto, el apóstol Pablo menciona los tres elementos constitutivos de los cuales nosotros estamos hechos. Y recuerden que cuando el Señor creó a Adán, en Génesis capítulo 1 verso 26, dice allí que el Señor sopló aliento de vida en las narices de esa estructura de barro que había formado, y dice que vino a ser un alma viviente. Por lo tanto, el Espíritu de Dios exhalado de parte de Él, que entró por las narices de la estructura de barro, al entrar en ese barro, al estar en contacto con el barro, ahí se forma el alma. Entonces entra el espíritu, el contacto del espíritu con la estructura de barro forma el alma, y el barro se transforma en el cuerpo. Y ahí tienen los tres elementos. Y es interesante que sean tres porque acuérdense que el Señor nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Por lo tanto, así como Dios es trino, o sea, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo que decimos en el credo, así también el hombre
tiene tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces nosotros con nuestro ser elevamos nuestro culto, nuestra adoración al Señor, ¿cierto? Que es como la parte inmaterial, ¿cierto? La devoción, la piedad, la adoración, eh, pero que también el cuerpo participa, pero emana desde lo más hondo de nuestro ser. Eso sería como la parte, digamos, personal y también involucrando a toda la comunidad. Pero eso se hace dentro de un lugar, ¿cierto? Que sería la parte material de la liturgia. Entonces comenzamos a ver los elementos materiales de la adoración del culto que rendimos al Señor. Entonces habíamos comenzado nosotros con el templo, que es el lugar que Dios, en el cual el Señor se manifiesta en forma colectiva a una comunidad de fieles, se manifiesta allí a los que Él ha rescatado, ha redimido con la sangre preciosa de su Hijo, de su unigénito, y por lo tanto nosotros recibimos la bendición de la presencia de Dios al estar juntos en comunidad en ese lugar que es el templo. Pero eso es como conjunto de fieles. Pero además, recuerden que el apóstol Pablo enseñó con bastante insistencia que nosotros también somos un templo. Y dice la palabra de él em, lo siguiente. Voy a buscar dos pasajes donde claramente tenemos que somos un templo. ¿Mm? Em, Hace una pregunta retórica y dice, ¿o ignoráis? Eso está en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo? Ahí está, el cuerpo de cada fiel, de cada cristiano, de cada creyente, de cada católico, es el templo del Espíritu Santo, el cual, el Espíritu Santo, está dentro de ustedes o en vosotros. El en significa dentro, el cual tenéis de Dios, Dios lo ha dado, y que no sois vuestros. Por lo tanto, el cuerpo a usted no le pertenece y a mí tampoco, porque el cuerpo, dice Pablo, no es de nosotros. El cuerpo que tenemos con todos sus miembros, todos sus órganos y todos sus sistemas pertenecen al Señor. Y comenzaron a pertenecer del momento en que Él hizo de que viniera el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Y al morar el Espíritu Santo dentro de nuestro cuerpo con sus cinco sentidos, con todos sus miembros y órganos, se transforman en el templo del Dios viviente, como lo dice también el mismo apóstol en la segunda carta a los Corintios. Dice, porque vosotros o ustedes son el templo del Dios viviente. Así es que cada creyente, cada fiel es un templo único, es un templo personal, pero además, cuando nos reunimos como iglesia, ¿cierto? En un lugar. Entonces, muy importante entender
entender esas dos dimensiones. Porque si nuestro cuerpo es el templo, y aquí viene un tirón de oreja desde el que habla a todos nosotros, es que tenemos que cuidar el templo. Y el templo no lo podemos entregar y al templo no le podemos hacer ninguna modificación porque es el lugar sagrado donde vive el Espíritu Santo. Así que todas esas personas que se hacen tatuaje, todas esas personas que se hacen piercing, todas esas personas que se hacen modificaciones, a excepción de que sea de salud, están interviniendo como si ellos fueran el dueño del cuerpo que es el templo de Dios, y siendo que ahora, por supuesto que la persona mientras no tenga el Espíritu Santo, no tiene, su cuerpo no es el templo del Señor. Así que tenemos eh, esos dos lugares sagrados, porque el templo es un espacio, ¿cierto? Dedicado exclusivamente para entrar en comunión con Dios, para entrar en una relación de profundidad espiritual con Él, y por eso tiene que ser un lugar especial, un lugar apartado, un lugar fuera de lo que se hace habitualmente. Y por lo tanto también nuestro cuerpo tiene que ser usado y todo nuestro ser, porque donde nos movamos va a estar el Espíritu Santo presente en cada actividad, en cada palabra, en cada acción y también en cada intención. Así que bueno, habíamos visto la parte física, habíamos mencionado que al principio lo que hizo que se estableciera una necesidad de un lugar fue que tenía que celebrarse la Eucaristía. Así que al principio se celebraba en alguna casa, algún creyente, algún fiel ofrecía su casita, ¿cierto? Aunque fuese muy humilde, pero ahí dice Hechos capítulo 20, ¿cierto? Dice que allí, en las casas en la casa de alguno que la ofrecía, ¿cierto? Se partía el pan. ¿Ah? Es otra expresión para hablar de la Eucaristía o de la cena del Señor. ¿Mm? Eh, Tiene varios nombres, pero al final los cristianos decidieron eh, ponerle Eucaristía, pero al principio o la Biblia menciona varios nombres. ¿Ya? Em, Aquí está, Hechos 27. El primer día de la semana, es decir, domingo, que significa Día del Señor, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, él andaba en sus viajes misioneros, y dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que se habían reunido en alguna casa para celebrar la Eucaristía. Así era al principio, ¿cierto? Así que tenemos, por ejemplo, que en la casa de la madre de Marcos, ¿cierto? Según Hechos 12:12, también se reunían para orar. Así que en la casa de la madre de Juan Marcos, o llamado Marcos nomás, era una casa donde se dedicaban a la oración, según nos cuenta el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 12. Dice allí, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Mm? También tenemos en la casa de uno que se llama Tiranno, es el nombre con dos N, es que tenía un salón para que se dieran conferencias y recibía personas que querían
dar a conocer alguna cosa importante y él ofreció la casa en Éfeso para que Pablo hablara, ¿cierto? Dice que se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Mm? Así que mientras en la casa de María, madre de Juan Marco, se reunían para orar, el apóstol Pablo iba a la escuela o este salón que servía de escuela, para discutir, para presentar los fundamentos espirituales y bíblicos en relación con el camino, porque dice que, fíjese lo que dice aquí al principio, endureciéndose algunos después de la predicación y no creyendo, maldiciendo el camino. Y el camino con mayúscula es nuestro Señor Jesucristo. Así que él enseñaba acerca del Hijo de Dios. ¿Mm? Después tenemos en la casa de uno llamado Justo, en Corinto, que era respetuoso, eso significa temeroso de Dios. Temeroso de Dios no significa una persona que le tiene miedo a Dios, sino que es una persona que le tiene tanto respeto y amor que no quiere ofenderlo de ninguna manera. Ese es un temeroso de Dios. Entonces, este temeroso de Dios, justo, ¿cierto? Ofrecía su casa y que justo estaba al lado de la sinagoga. ¿Mm? Ahí compartía el apóstol Pablo también. También tenemos la de las ninfas, dice saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a ninfas, el nombre que tenía, y a la iglesia, mire, la iglesia se reunía en la casa de ninfas. ¿Mm? Así que al principio fue de esa manera, de manera muy sencilla, y acuérdense que, como les dije antes, eh, yo les dije de que ellos, antes que ya definitivamente se congregaran como iglesia, ellos seguían frecuentando, porque era como la transición, seguían frecuentando el templo de Jerusalén y celebraban la Eucaristía en la casa, hasta que finalmente ya dejaron el templo, ¿cierto?, del judaísmo y se volvieron totalmente al cristianismo, ¿no? Fue una transición, ¿ya? Y también habíamos mencionado a un matrimonio bien especial, ¿ya? Que fueron colaboradores del apóstol Pablo, e incluso expusieron su vida por él, y ellos le enseñaron también o ayudaron a promover y a difundir el mensaje del Evangelio. Y ese matrimonio bien especial es Aquilas y Priscila. ¿Mm? Dice, saludad también a la iglesia de su casa, que la iglesia, acuérdense que la iglesia es el conjunto de fieles que se reúnen al nombre de la persona de Cristo. Ese es el concepto de iglesia que tenemos en el Evangelio de Mateo. La iglesia es el conjunto de personas que han sido llamadas por el Señor a salir a su encuentro y salir de la vida mundana, ¿cierto? Y dedicarse a Él. Y se reunía la iglesia en su casa. ¿Mm? Así que eso habíamos visto, pero a medida que fueron aumentando el número de cristianos, ya no era suficiente la casita o la habitación del lugar que prestaba el hermano o la hermana. Entonces fueron aumentando y fue necesario tener una sala más grande, ¿ah? Tener un lugar más apropiado para poder albergar a toda la comunidad que se reunía al nombre de Cristo. Así que los que tenían mayores recursos, que en este caso eran los patricios, que era la clase alta, se convirtieron al cristianismo varios de ellos, o no pocos,
Eh, ofrecieron entonces las casas muy grandes que tenían, y habíamos visto de que esas casas grandes, em, sobre todo las que están en la capital del imperio, en Roma, y ciudades grandes, tenían dos grandes divisiones. Tenían el atrium, que era la parte central de la casa, un espacio abierto en torno al cual se disponía todo el resto de las dependencias de la casa. Y también recuerden que tenía el lugar que se llamaba el Piristilum, ¿cierto? Eh, que era un lugar que pudiesen disfrutar de mayor privacidad e intimidad familiar. ¿M? Bueno, eso todo lo vimos, ¿cierto? Estoy haciendo un repaso para no alargarme tanto. También se le empezaron a dar nombres. Por ejemplo, Tertuliano le llamó a la iglesia o al templo, a las personas que se reunían, Domus Dei, casa de Dios. San Cipriano le llamó Dominicum, casa del Señor. Clemente Alejandrino le llamó Domus Dominica, la casa del domingo, ¿cierto? Eusebio de Cesarea lo llamó Domus Ecclesiae, casa de la asamblea o casa de la iglesia, etcétera, ¿ya? Eh, y el nombre de iglesia propiamente tal aparece por vez primera en un documento apócrifo del siglo II, ¿m? Como del ciento y tanto, ¿ya? Que se llama Recognitiones Clementinae. ¿M? Es para designar varios escritos que circularon, fluyeron, se intercambiaron los creyentes de la iglesia primitiva bajo la autoría de Clemente de Roma, que es mencionado también en el libro de, eh, en el libro de los romanos. ¿M? Bien, así que habíamos visto todo eso y vimos también las diversas clases de iglesia, las basílicas, que antiguamente basílica significa una casa real, un edificio regio o real, ¿ya? Grandes donde funcionaban los tribunales de justicia, las grandes ceremonias romanas, pero después se fueron entregando esos edificios a los cristianos, y que servían como un espacio cristiano para alguna celebración litúrgica, ¿cierto? Como la que tenemos ahí. Después están las catedrales donde se sienta el obispo. Vimos también, perdón, vimos también eh, las iglesias parroquiales. Un resumen. Y vimos el altar, que en el judaísmo aparece en varios pasajes de la Biblia, pero la primera vez que se menciona es en el libro del Génesis, capítulo 8 verso 20, cuando Noé y sus tres hijos con sus tres nueras y su esposa descienden del monte Ararat, que se encuentra actualmente en Turquía, y hay una cuestión política que no permiten sacar los restos del arca de Noé, que está en la cima del monte Ararat, porque si se llega a sacar la, el arca de arriba, los restos, significaría entonces que la Biblia tiene razón, pero gran parte de Turquía es de religión islámica. Entonces habría un problema ahí, hay intereses creados, entonces no dejan que se haga una excursión al monte Ararat para poder sacar el arca. Está congelado. Bueno, se, ellos salen del arca, y en agradecimiento que el Señor los mantuvo con vida y con todos los animales durante un año completo, entonces Noé edifica un altar al Señor
y toma de todo animal limpio, de toda ave limpia, dice allí, y lo ofrece, ¿cierto? Como una ofrenda encendida. Holocausto significa algo que se enciende y sube a la presencia de Dios. Esa es la primera vez que aparece la palabra altar, propiamente tal. Porque, por ejemplo, en Génesis 4:3, cuando Abel ofrece de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y Caín ofrece el fruto de la tierra, ahí no aparece la palabra altar, simplemente que dice que Abel trajo para el Señor, ¿cierto? Una ovejita de lo más gordo que tenía para ofrecerlo. Pero no aparece allí la palabra altar. Se sobreentiende que lo puso en un altar, pero la palabra propiamente tal no es mencionada, sino simplemente como primera vez en Noé. Después también vemos que cuando el padre de la fe, es decir, Abraham, eh, viaja 3 días hasta llegar al monte Moriah, sube al monte, ¿cierto? Edifica allí un altar, compone la leña, le amarra las manos a su hijo, ¿cierto? Y extiende su mano con el cuchillo para degollarlo, y ahí aparece el ángel de Dios que lo impide, porque Dios le dice, ya sé, lo voy a citar para no equivocarme mejor, la memoria está, con los años se deteriora, pero le dice el Señor, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y es muy especial este pasaje porque hay un paralelo con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Isaac era el hijo único de Abraham y Sara. El Señor Jesucristo es el hijo unigénito de Dios Padre, como dice en Juan capítulo 3 verso 16. Ambos llevan sobre su cuerpo lo que va a servir para el sacrificio. Isaac lleva sobre sí la leña y el Señor Jesucristo lleva sobre sí la cruz. Ambos tienen que subir una altura. Y los entendidos, los estudiosos dicen que el mismo monte Moriah, que así se llama en Génesis 26, es el mismo monte Gólgota por el cual sube nuestro Señor Jesucristo hasta la cima, ¿cierto? Para ser sacrificado. Ambos se someten voluntariamente al sacrificio. Isaac no vemos que se resista y el Señor tampoco. ¿Mm? Y la única diferencia es que Abraham no alcanza a pasar el cuchillo sobre su hijo para degollarlo, pero Dios el Padre sí ejecuta el juicio desde el cielo al ver a su hijo cargando el pecado de todos nosotros, como lo dice el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice que en 1 de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó? Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Entonces, él lleva todo el pecado de todos los seres humanos que iban a creer, millones de millones, los carga sobre sí, ahí dice,
lleva él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y entonces si nos vamos al Antiguo Testamento, en un, en un muy cortito libro, muy cortito, es uno de los profetas menores que casi nadie los lee, no sé por qué, pero no tiene mucha llegada como otros libros. Hay una frase muy interesante que, que dice que Dios es muy limpio de ojos para poder ver el mal. Lo voy a, lo voy a citar para que usted lo pueda anotar si quiere. Si lo encuentro, siempre se me pierde un poquito la cita. Vamos a encontrar el tiro. Entonces, mientras el hijo carga, Isaac carga la leña en la cual va a servir supuestamente para ofrecerlo, lo iba a degollar, después tenía que quemar, ¿cierto? Que el Señor no lo permitió porque, ¿cierto? Sabía que no le iba a negar su hijo el, el patriarca Abraham. Entonces, Dios desde el cielo, Dios el Padre desde el cielo, al ver el pecado nuestro, el pecado suyo, el pecado mío sobre su hijo, lo deja solo. Entonces ahí vienen las palabras del Señor Jesucristo en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y el Señor Dios el Padre lo desampara porque lo ve con todo el pecado de nosotros en su cuerpo sobre el madero. Y como Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, porque según Segunda de Corintios capítulo 10 nos dice el apóstol Pablo que por nosotros, por causa suya y por causa mía, también es personal, dice el apóstol Pablo, estoy buscando, dice que por causa de nosotros lo hizo pecado al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, Dios el Hijo está cargando todo el pecado suyo, mío, de todos que iban a creer sobre sí. Entonces Dios desde el cielo, como es tres veces santo, no puede ver el pecado sin dejar de castigarlo. Y entonces lo abandona. Y ahí el Hijo dice, ¿por qué me has desamparado? Entonces, Dios el Padre lo hizo pecado. O sea, lo trató como al pecado, lo trató como si él fuese pecador, porque él estaba poniéndose en nuestro lugar. Y como Dios es muy limpio de ojos para poder ver el mal, entonces por eso que retira, por así decirlo, se retira su vista de sobre él,
porque no puede tolerar el pecado. Pero sucede que en el caso de Isaac, Abraham no alcanzó a quitarle la vida. Y ahí viene, se traba un carnero por los cuernos y toma el carnero y sustituye a Isaac. Isaac se libra y se ofrece el carnero. Y ahí también tenemos otra figura, porque los que deberíamos haber muerto por nuestros pecados en la cruz somos nosotros. Nosotros deberíamos haber sido crucificados. Entonces viene el Señor Jesucristo, nuestro sustituto, se pone en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Entonces es muy bonita la ilustración que nos deja este altar que ya tenía preparado, tenía al Hijo encima, al único Hijo a quien amaba, que se lo había entregado en su vejez el Señor y no se lo negó al Señor y estaba dispuesto a sacrificarlo. Y Dios el Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por amor de nosotros, por amor a usted, por amor a su alma y por amor a mi alma. Entonces ahí nos damos cuenta cuánto Dios nos ama y cómo dejó prefiguradamente esta, esta escena tan desgarradora, pero que nos sirve para meditar en el amor que nos tiene Dios a cada uno de nosotros. Es un amor muy grande, un amor tan grande que ni siquiera se reservó a su único hijo y lo entregó por todos nosotros. Si Él nos entregó lo que más amaba, dice Pablo, ¿no nos dará también junto con Él todas las demás cosas? Por supuesto, si nos dio lo que más amaba, con mayor razón nos va a dar todas las demás cosas que necesitamos. Así que eh, muy, muy bonita la prefiguración, o el tipo que también se llama, que tenemos en este altar, que anticipan el altar del Gólgota, porque Gólgota es el nombre que se llama, Gólgota es el lugar de la calavera. Y también el altar que hay en la iglesia, ¿cierto? Donde el sacerdote invoca la presencia del Espíritu Santo para se transformen, hay una transubstanciación, ahí también está el altar. Por eso que es muy importante este, este lugar que se pone a cierta altura para poder ofrecer el sacrificio incruento de la Eucaristía, porque ese sacrificio no es como el primero en el sentido de que, ¿cierto? Que haya un flagelo, un sufrimiento, porque eso ya ocurrió, sino que es una actualización del sacrificio de Cristo. Bien, ¿qué más vimos? Y yo les dije que ese altar, y aquí me conseguí esta. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos el tabernáculo de reunión, donde eh, esta parte más exterior, este es un cuadrilátero, o si quieren un rectángulo, ¿ya? Que tiene 100 codos de largo, tiene 50 de ancho. Tiene una puerta por donde se entraba y aquí al principio, donde tuve que agrandarla,
¿cómo se llama la figura? Pierde calidad, pero aquí está, hermanos y hermanas, ¿sabes lo que está aquí? Este es el altar del holocausto. Entonces, el sacerdote y los sacerdotes y los levitas degollaban aquí a la entrada del tabernáculo. Esto es lo que mandó a hacer el Señor a Israel cuando estaba en el desierto. Degollaban aquí a la entrada del animalito, ¿cierto? Y luego lo partían, dividían su cuerpo en diferentes partes y quemaban el animalito, lo asaban. Y ese olor subía a la presencia de Dios como un olor grato, porque la única manera en que Dios perdonaba el pecado era con derramamiento de sangre inocente. Luego echaban la sangre del animalito porque le sacaban toda la sangre, lo ponían en vaso, se lavaba las manos, voy a salir de allí, y venía lo que se llama el lavacro, aquí está, el segundo mueble, por así decirlo. ¿Mm? Esperemos que salga eso. Y ahí se lavaba las manos, era el segundo mueble. Aquí está el primero, el altar de bronce, que es el altar del holocausto. Adentro tenía carbón, estaba enchapado de bronce por dentro y por fuera, pero era de madera. Y el enrejado para ponerlo encima, para poner arriba el animal. Ese es el primer mueble que les mostré acá. Luego se lavaba las manos el sacerdote, ya, para sacarse toda la suciedad porque había sacrificado el animalito. Y entraba al tabernáculo propiamente tal, que estaba dividido en dos partes. La primera parte, lo voy a agrandar un poquito de nuevo. Vamos a agrandar. La primera parte está dividida en dos. Acá hay un cuadrado perfecto y acá hay un rectángulo. En la primera parte se llama el lugar santo y el segundo se llama el lugar santísimo, o también llamado el Santo Santorum. En esta primera parte, el lugar santo, entraban todos los sacerdotes, los levitas, pero en el lugar santísimo, el más santo, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, con sangre para derramarla, rociarla sobre el altar. ¿Y dónde está ese altar? Ese altar está acá. Lo voy a amplificar. Ahí está el altar que está adentro. Y hay dos querubines unidos a la tapa del arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de la alianza. Entonces el sumo sacerdote echaba sangre aquí en el medio. Y los serafines estaban esculpidos para mirar hacia la sangre. Entonces, cuando se hacía eso, Dios perdonaba el pecado del sacerdote, del sumo sacerdote y del todo el pueblo. Eso se hacía una vez al año, que se llama en hebreo el día de Yom Kippur. Yom significa día en hebreo y Kippur, perdón. Entonces Dios perdonaba el pecado porque se había ofrecido sangre sobre el arca del pacto, el arca de la alianza, que estaba en el lugar más adentro del tabernáculo de reunión, y solamente una vez al año en el día de Yom. Así que aquí tenemos de nuevo un altar, pero que se llama arca porque adentro guarda tres cosas. Guarda tres cosas. Guarda las tablas de los 10 mandamientos, guarda en un tazón el maná y guarda la vara de Aarón que reverdeció. Por lo tanto, en un sentido, esa arca o
también altar representa al Señor Jesucristo, también, como también todos los muebles que están en el lugar santo. ¿Qué muebles habían en el lugar santo? Estaba, por ejemplo, la menorá o el candelabro de 7 brazos. Son 7 brazos, correspondiente a los 7 dones del Espíritu Santo. 7 brazos correspondiente a los 7 dones del Espíritu Santo. Así que, ¿qué es lo que otorgaban esas 7 candelabros, que se llama la menorá, que está en el escudo de Israel? Servía para iluminar, porque sucede que todos estos dos recintos, el lugar santo y el lugar santísimo, estaban cubiertos con pieles, entonces era muy oscuro. Y la última capa era de pieles de un animal eh, marino, muy grueso para protegerlo de toda la inclemencia del tiempo, pero hacía que eso estuviera muy oscuro. Entonces tenían que encender la menorá, la lámpara de 7 brazos, que representa por un lado el Espíritu Santo con sus 7 dones, pero también la luz que otorga representa a Cristo, porque Cristo es llamado en Juan 8:12, él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, o la luz que da vida. Así que tenemos allí, en el lugar santo, en esta primera parte, lo voy a agrandar primero, ahí, en este lado izquierdo, estaba la menorá. Al lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición, que se los voy a mostrar de inmediato. Aquí está la mesa de los panes de la proposición. Ahí está. Y son panes. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo es llamado? El pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo, nos dice en el Evangelio de Juan. ¿Y por qué son 12 panes? Porque representan a las 12 tribus de Israel. Así que el Señor, en todo este templo, este es un templo portátil, porque tenían que, después se trasladaban, lo desarmaban, tenían que volverlo a levantar en otro lugar. Todo este templo portátil llamado el tabernáculo tiene figuras de Cristo, figuras de Dios, figura de la iglesia, ¿ya? Y tenemos en la parte acá, justo antes de entrar al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, justo antes, está separado por unas cortinas, se nota un poquito, es que donde se agrandó la imagen, estaba este, este altar de incienso, y tenía que arder día y noche. Entonces echaban incienso allí, ¿cierto? Y el incienso para Dios es agradable. Y ese altar del incienso representa la vida de oración. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, oraba de día y a veces se quedaba orando toda la noche. Por ejemplo, cuando él tiene que elegir a los 12 apóstoles, eh, él se queda toda la noche orando, toda la noche orando, porque como es ser humano también, quiere que el Señor le muestre quién tenía que elegir para la misión que el Señor lo había encomendado. Acá dice en el Evangelio de Marcos 3:13, después subió al monte
¿Y a qué subió al monte? A orar. Y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Ya? Y me parece que en Lucas es más específico, el mismo acontecimiento. En aquellos días, Lucas 6:12, en aquellos días él, el Señor, fue al monte a orar. ¿A orar? ¿Con quién? Con su padre. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, pasó toda la noche orando. No durmió, oró. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Así que por lo tanto, el altar del incienso continuamente encendido, donde el humo sube, sube, voy a decir una redundancia, sube hacia arriba, representa la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Él oraba de día, oraba de noche, oraba de pie, oraba postrado. Toda su vida fue una vida de oración, por eso que el incienso encendido representa la vida entregada a la oración. Entonces, todo este tabernáculo tiene preciosas verdades que vamos a preparar después, porque lo estoy viendo así rapidito, pero tiene muchos detalles. Por ejemplo, tenemos que Al Héctor entrar. se le fue el audio. Ahora sí, aló, aló, ¿me escuchan? Yo le escucho, don Héctor, Ah, yo le ya, escucho. ya, gracias. Yo pensé que a lo mejor usted, hermano Pablo, usted tuvo algún problema técnico. Sí, fui yo, Ah, perdón. Fui ya no, yo, perdón, no perdón, se perdón. preocupe. Entonces, lo que le estaba diciendo de que mire, esto hay que estudiar las medidas de cada cosa. Hay que estudiar los materiales con que el Señor los mandó a construir, los colores, la forma geométrica, todo tiene una enseñanza espiritual del Señor Jesucristo. Estas columnas que sirvieron para levantar la parte exterior y separar lo profano de lo sagrado. Entonces, entonces vamos a sugerir allí al padre Oliver que hoy queremos hacer, aparte, ya tenemos dos, tendríamos de los signos del zodiaco y tendríamos este. Porque además, les digo de pasadita que tenemos tres espacios. Tenemos el atrio, que está encerrado con, con todas estas columnas. Tenemos el atrio. Luego tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Tenemos tres. Entonces se dice que el atrio es el primer cielo, donde están las nubes y vuelan los pájaros y se desplazan los aviones. El lugar santo sería el segundo cielo, que es donde están los astros, las galaxias, los planetas. Y el lugar santísimo sería el tercer cielo, donde está el Señor, usando el lenguaje del apóstol Pablo en Corintios capítulo 12. Pero simultáneamente, si todo esto representa a Cristo, primero que nada, representa a la iglesia en segundo nivel y representa al fiel, al creyente, al católico en tercer lugar, se va viendo por dimensiones. Ya, si lo vemos desde el punto de vista de nuestro cuerpo, el atrio es el cuerpo, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu. Entonces, se puede ver de varias dimensiones, pero a mí me interesaba destacar el altar del incienso, el arca que también sirve de altar, de la alianza y el altar de bronce.
tenemos 3 altares. En este se ofrecía el animalito inocente. En el segundo se quemaba incienso las 24 horas del día, y en el altar y el arca de la alianza se derramaba sangre en el día de Yom Kippur. Así que este modelo, digamos, de iglesia, después lo replica Salomón y eh, después eh, lo construye, lo reconstruye Herodes el Grande, ¿cierto? Con las mismas divisiones, pero en estado sólido, al igual que Salomón, pero es destruido, el segundo templo es destruido por los romanos en el año 70. ¿Mm? Y que se supone que ahora una de las profecías es que se tiene que reconstruir el tercer templo, y entonces viene el Señor Jesucristo. ¿Mm? Se restablece el altar. En la profecía bíblica me refiero. Entonces, tenemos cosas muy preciosas, y yo había entrado, eh, habíamos entrado entonces en el altar. Y en el templo, como les dije, aquí está el templo que construyó Salomón. No, hagamos un zoom, ¿ve? Ya es de estado sólido, ¿cierto? De material sólido. Y lo destruyeron el emperador. Cuando los mismos judíos pidieron que intervinieran, porque adentro se había producido una pelea entre las diferentes facciones. Acuérdense que estaban los celotes, estaban los saduceos, estaban los herodianos, habían varias facciones políticas, ¿ya? Y este es el que destruyeron los romanos. ¿Mm? Entonces, en ese mismo templo de Jerusalén se hallaba el altar de los holocaustos, ¿m? Que se encontraba fuera. Ahora, el atrio que veíamos nosotros con lino blanco y columna, ahora todo es sólido. Y ahí está el altar donde se sacrificaba el animalito. Ahí se ofrecía eh, para que el Señor bendijera al pueblo y los perdonara. ¿M? Y ahí lo tenemos otra vez, otra toma del mismo tabernáculo de reunión. Y tenía en las 4 esquinas se le hacían cuernos, que también tiene un significado. Todo tiene un significado. Aquí no hay nada al azar. Eh, el Señor le dijo a Moisés que hiciera todo esto conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. Cuando él subió, el Señor no solamente le entregó las tablas, sino que también le dijo cómo tenía que hacer el, el tabernáculo. Y el Señor le dio espíritu de sabiduría a 2 arquitectos, a Oliab y a Salatiel. Los llenó con espíritu de sabiduría, los llenó con gracia para poder hacer todas las cosas, perdón, de obra primorosa, que sean bien hechas con perfección para el Señor. Así que, y estaba el altar de los perfumes, que también lo mencioné, que es el altar del incienso. Y los 12 panes en la mesa de la proposición. Entonces, todo eso eran lugares sagrados. Entonces, es fácil comprender cómo el altar cristiano reúne en sí, el que tenemos nosotros en la iglesia, esos diferentes altares, ¿cierto? El altar del holocausto, la mesa de la proposición, están los panes,
y la hostia es un tipo de pan, ¿cierto? Entonces reúne todas las cosas. Entonces, pero es el altar de los holocaustos donde se ofrecía el animalito inocente, se le quitaba la vida, se le degollaba. Ahora, los judíos, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que el supermercado Jumbo es el único supermercado, digamos, que está en todo Chile, que trae alimentos kosher. Los alimentos kosher son alimentos que producen los judíos, pero la gracia de esos alimentos, aparte de que son más caros, es que, por ejemplo, la carne que ellos ofrecen es de un animalito que ha sido criado con todos los cuidados, en un ambiente libre, no encerrado como los tienen las grandes faenadoras. Se le ha dado alimento como corresponde y antes de quitarle la vida, los sacerdotes oran sobre el animal para que Dios bendiga al animalito, le quitan la vida, ¿cierto? Y esa es la carne que se ofrece a la venta como alimento kosher. Entonces, son alimentos bendecidos. Y la cadena Jumbo es el único supermercado que trae su alimento y en Santiago, al menos en Chile, no sé, en otros países también hay algunos lugares que las venden. Entonces, son más sanos, están bendecidos, hacen más bien, pero son más caros. Obvio, ¿cierto? Porque no lo pueden hacer tan masivo tampoco. Y además que no lo compra cualquiera. La persona que los compra tiene que tener cierto poder adquisitivo. Pero bueno, les cuento ese detalle. Entonces, ese es el altar donde se ofrecía el animalito, ¿cierto? Que representa a este Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, que quita los pecados del mundo. Ahí tenemos, ¿cierto? El Señor ofreciéndose como sacrificio, como holocausto. ¿A quién se ofreció Él? Recuerden que el sacrificio primeramente fue hacia el Padre y en segundo lugar a nosotros. Y el Padre como quedó contento, quedó su justicia, porque ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 6 verso 23? Dice que la paga del pecado o el salario del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo debiera pagarse los pecados que cometemos? Con la muerte. Por lo tanto, el pecado, nosotros pecamos porque el pecado produce un cierto grado de placer. También uno peca por cobardía. También pecamos para justificar nuestra irresponsabilidad y pecamos porque produce deleite. Bien, ese pecado que produce un grado de deleite, cuando se satisface un deseo de la carne, hay que pagarlo. ¿Y cómo se paga? Con la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso que el Señor tuvo que morir para pagar nuestros pecados y por eso que tenía que morir un animalito inocente en el Antiguo Testamento para que Dios perdonara el pecado del pueblo. La única manera de pagar el pecado es con la muerte, ofreciendo una vida inocente. Por eso que el Señor es llamado el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. ¿Ya? Entonces, la cruz viene a ser el altar donde se ofreció el Señor Jesucristo. El madero del Gólgota es el altar. Su sangre preciosa derramada
es la que nos limpia de todo pecado. Es la sangre derramada la que nos limpia de todo pecado. ¿Quién dice eso? Dice Primera de Juan 1:9. Dice, dice así. Bueno, primero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si andamos en luz, o sea, en santidad, como Él está en luz, como Dios está en santidad, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso que tenía que morir el Cristo. No hay otra manera de perdonarlo que Dios perdone el pecado si no hay una vida ofrecida y una sangre derramada. La sangre derramada representa la vida, ¿cierto? Entonces, Él ahora satisface nuestras necesidades, las necesidades de salvación, de perdón, la necesidad de plenitud nos llena y por lo tanto esa mesa con los panes de la proposición representa la mesa eucarística ofreciéndose para hacer plena, llenar todos nuestros vacíos y estemos satisfechos, porque el pan satisface, el pan llena. Puede faltar cualquier cosa en la casa, pero si hay pan, con el pan, ¿cierto? Se mata el hambre. A veces uno no está listo al almuerzo, ¿qué es lo que hace uno? Saca un pedazo de pan y a lo mejor una aceituna y aminora el hambre, porque el pan satisface. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, como el Hijo, como el pan del cielo, satisface todas nuestras inquietudes intelectuales, morales, éticas, eh, corporales, en Él, por eso que Él es todo suficiente. No tenemos que andar buscando en otra parte. Él nos satisface realmente, completamente. ¿Ya? Y el altar de los perfumes que vimos, o el del incienso, entonces lo que representa es esa vida intachable, irreprensible, esa vida impecable de santidad y de oración que el Señor Jesucristo tenía. ¿Qué es lo que dice Efesios 5:2? Le dice Pablo a los cristianos, y andad en amor, o conduzcanse en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El altar del incienso que les mostré antes, donde se echaba el incienso para que ardiera día y noche, sale un olor agradable, fragante, y el sacrificio de Cristo por nosotros es un olor fragante, un olor agradable al Padre. Por eso que hay personas que tienen buen olor espiritual y hay personas que tienen mal olor espiritual, ¿cierto? Según nos enseña eh, el apóstol Pablo. Voy a usar una expresión coloquial, si me la permiten. Hay fieles
que huelen muy bien espiritualmente y hay otros que están hediondos espiritualmente. ¿De dónde saco eso? Lo saco de aquí, de la enseñanza que nos da el apóstol Pablo. Ando buscando el tiro, se los cito. Entonces, en cambio, la vida del Señor Jesucristo fue una vida fragante, de buen olor, por la santidad, ¿ya? Por la santidad que emanaba y que irradiaba de él. Aquí está. En, dice acá. Porque para Dios, dice Pablo en 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor, o sea, olemos bien si estamos en comunión y en santidad. Se produce un buen olor. Por eso que los santos olían a rosas, ¿cierto? Buen olor, por la santidad. Entonces, ¿qué dice Pablo? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. En cambio, en los que se pierden, los que rechazan el amor de Dios, rechazan a Cristo, a estos ciertamente tienen olor de muerte. ¿Sabe? Esta 2 Corintios capítulo 2, tenemos que son grato olor, creyentes en Cristo, y están los de olor a muerte. Que son, Hijos, te alejas del micrófono, parece, porque a veces no te escuchamos. qué raro, ¿escuchan ahí? No, ahora no. Qué raro. A ver, esperemos un poquitito. Le habrá dado la... A lo mejor se enojó el enemigo. No, si cuando uno empieza a hablar... Ahí retomo. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí, sí, ahí está mejor, pero se le va el audio, profesor. Y se le fue mucho, mucho que no se escuchaba. Oh, qué pena, y justo estaba diciendo lo más importante. Ya, Sí, pero ahora ahora apenas, sí, apenas tengan el indicio de que no me están escuchando, me avisan, ¿ya? ya. Ya. Entonces, acá estamos. Entonces les decía de que el apóstol Pablo clasifica a las personas en los que tienen olor a vida y los que tienen olor a muerte. Los olor a vida han creído en el Señor Jesucristo y el olor a muerte son aquellos que le rechazan, rechazan lo que hizo el Señor en la cruz, lo rechazan. Entonces andan en sus pecados y el pecado tiene mal olor, espiritualmente hablando. Y las buenas obras, la santidad, el servicio al Señor, el servicio a los demás, tiene un olor a vida, un olor grato, un olor fragante. Fíjese que es más, todo lo que un creyente haga, todo lo que un creyente haga, por ejemplo, si usted da una ofrenda, como fue la ofrenda que le dieron los de Filipo a Pablo cuando estaba preso, mire lo que dice él, le mandaron platita, porque también hay que ayudar en forma práctica. Y a veces
hay gente que necesita dinero. A mí cuando alguien me pide dinero, yo le digo, ¿para qué lo necesita? Y se me dice, quiero comer, ya vamos y le compro algo. Porque yo le digo, yo no puedo gastar mi dinero en vicios. Me va a disculpar, señor, pero yo no doy dinero para el vino ni para la droga. Si quiere, le compro algo, vamos a algún supermercado, a algún restaurante, le pago alguna comida, pero yo no le voy a fomentar el vicio. Así les digo yo. Ya me dice. Así que cuando ayudo lo hago así, por mi conciencia. Entonces, Pablo estaba en la cárcel y necesitaba dinero. Entonces lo recibió y dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido del hermano Epafrodito, el hermano se llamaba así, Epafrodito, lo que enviasteis. ¿Y cómo lo recibió? Pablo lo describe como olor fragante, como sacrificio acepto, agradable a Dios. El dinero que le juntaron los hermanos y que le enviaron a Pablo cuando estaba en la cárcel, lo describe como olor fragante, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Entonces, cuando uno da, sea dinero, sea tiempo, sea energía, sea servicio, sube delante de Dios como un olor fragante, un olor a vida, un grato olor. Entonces, cada vez, ahora, si uno hace algo de mala gana, forzado, se lo impusieron a regañadientes, eso no es olor fragante, eso no es sacrificio agradable, eso está hecho a la fuerza. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de matrimonio, ¿ya? Si me lo permiten. Los judíos les enseñan a través de lo que el Señor les ha revelado que cuando un hombre intimida con su esposa y la esposa no tiene los deseos para hacerlo, si llega a salir un hijo de esa unión, van a salir hijos deshonestos porque uno de los dos no tenía el deseo. Por lo tanto, es porque la cama en el matrimonio es otro altar donde se ofrecen mutuamente los esposos en la unión esponsal. Pero si uno de los dos no está bien, está forzado, no tiene el deseo y se concibe un hijo en esas condiciones, van a salir hijos deshonestos, porque no fue una ofrenda, un sacrificio hecho a Dios, primero a Dios y luego al esposo o a la esposa. Eso también tiene que salir como un olor fragante. ¿Mm? Ese es otro altar, el altar del lecho matrimonial. ¿Qué dice la carta a los hebreos? Estamos hablando de los altares. Dice así, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho o la cama sin mancha. La cama sin mancha, la cama santa, y sea honroso el matrimonio. Es decir, el matrimonio es una institución que representa la unión de Cristo con su iglesia, entonces tiene que ser honroso, tiene que ser bien visto.
yo no puedo participar de los chistes en donde se denigra el matrimonio, porque significa que estoy tomando el matrimonio a la ligera. Entonces, la cama sin mancha, ¿para qué? Para que la unión matrimonial sea un sacrificio en olor grato, agradable y una ofrenda al Señor. Y entonces, si se conciben hijos en esas condiciones, van a salir excelentes hijos. ¿Sabe quién profundiza estos temas? Hildegarda von Bingen, una santa católica que estuvo en el cambio de siglo del 999 al año 1000. Y ella habla de cómo, según el estado emocional y espiritual que están los cónyuges, es como van a salir los hijos. Y tiene toda una... Hay libros de ella, de Hildegarda von Bingen. Entonces ahí tenemos otro altar, el altar del lecho matrimonial o el altar de la cama matrimonial. Entonces, si el hombre o la mujer toman el asunto sexual simplemente para satisfacer sus bajos deseos, olvídese, eso no es bendecido, no es una ofrenda, no es un sacrificio a Dios, no es agradable, no es olor grato. Así que también está ese altar. Ese para los que pertenecen a la institución matrimonial. Entonces, entraríamos de lleno al altar cristiano. Y la importancia del altar es que es el centro y cúspide, ¿cierto? Como la cima de lo que, de lo que es más importante. Así como el santo sacrificio de la misa es el centro y cima de la liturgia, el lugar donde se ofrece ese sacrificio, es decir, el altar, la Eucaristía es el corazón del cuerpo místico, el altar lo es de la iglesia material. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se realiza, ¿cierto?, el sacrificio eucarístico. Por eso que se tienen que tener gestos, ¿cierto?, de cierta reverencia, ¿m? de decoro, de solemnidad, y no estar, por ejemplo, personas que yo he visto que están ayudando al sacerdote, y los he visto que están pendientes del celular, mirando para otro lado, pensando, su ser no está ahí. Entonces para ellos no es el centro, la cúspide, la cima eh, de este momento tan especial como es el sacrificio de la misa, ¿cierto? Tiene que haber respeto, tiene que haber decoro, tiene que haber solemnidad, tiene que haber gravedad, ¿ya? Entonces la participación inteligente, con la inteligencia activa, piadosa a lo que hace el sacerdote que está representando a Cristo, de ofrecer nuestros sacrificios, pruebas y alegría, nuestra vida toda, ofrecernos nosotros mismos junto con Cristo al Padre Celestial. Eso es lo que, eso es lo que está representando el sacerdote. Por eso que tiene que haber un compromiso total, una buena disposición, estar con la mente, el cuerpo, el alma, con todo el ser. Así que ahora en el rito de la dedicación de una iglesia, se prescribía que en la víspera de la ceremonia
se erigiese una cruz de madera en el lugar donde se colocaría el altar. Y fíjese que, como les decía la otra vez, todos los altares tienen que estar hacia el lado del este por donde sale el sol, porque el sol es una figura del Señor Jesucristo. Así que la preeminencia del altar se veía claramente en todo el rito de la dedicación. ¿Mm? Así que hay una relación entre templo y altar, que sin un altar fijo no se puede consagrar el templo. ¿Mm? En cambio, sí se puede consagrar un altar sin que haya un templo correspondiente, según lo que nos dice, ¿cierto? El canon en el 1165, número 5.